Pues hermanos, una vez más, bienvenidos a Iglesia Bautista La Vid. Nos estamos gozando en la casa de Dios. Y a los que nos acompañan por internet también bienvenidos. Nos gozamos que están aquí con nosotros. Esperemos que un día nos acompañen en persona. Eso ya ocurre, gracias a Dios. Nos gozamos que nos están aquí como nuestros invitados. Y hermanos, quiero hablar de una palabra difícil. Y esa palabra es la disciplina. Esa palabra que empieza con la letra D, esa palabra que cuando viene a la mente trae imágenes de sufrimiento, sacrificio, de trabajo. Nada divertido viene a la mente cuando uno piensa en la disciplina. En realidad, la disciplina trae todo lo opuesto de lo divertido y lo bonito y las cosas buenas que queremos disfrutar de la vida. Un autor, John Guest, compara la persona espontánea que ignora la necesidad de la disciplina con un granjero que salió a recoger los huevos. El granjero salió a recoger los huevos, estaba caminando por el patio hacia la gallinera y él notó que la bomba de agua estaba goteando. Entonces él paró para arreglarla. Se dio cuenta que necesitaba una nueva arandela, una parte. Entonces se fue al cobertizo a buscar una. Cuando llegó ahí se dio cuenta que el pajar necesitaba enderezarse. La paja se había movido y entonces él decidió buscar la horca para organizar la paja. Cuando fue a buscar la horca, colgada ahí una escoba que se le había rompido el mango. Entonces el granjero dijo, me tengo que hacer una nota mental que cuando yo regrese a la ciudad para comprar un mango para mi escoba. Y sabe que a estas alturas ya está claro que este granjero no iba a recoger los huevos, que era su intención original. Ni es probable que logre nada más que se proponga hacer. ¿Por qué? Él es totalmente y gloriosamente espontáneo, pero no es libre. Él es, en todo caso, un prisionero de su espontaneidad desenfrenada. El hecho es que la disciplina es el único camino a la libertad. La disciplina es el contexto necesario para la espontaneidad. En términos bíblicos, en cuestión de nuestra fe, las disciplinas espirituales ayudan al cristiano a experimentar más y más de la gracia de Dios. Suena al revés, pero para uno disfrutar más y más de Dios tiene que ser disciplinado. Si alguien te hiciera la pregunta, y no se los voy a hacer, esto es nomás, si al caso alguien te hubiera preguntado, ¿hora suficiente? ¿Qué diría cualquier cristiano que ama a Dios? No. Es una pregunta que trae culpa, ¿no? Sería la misma respuesta para cualquier disciplina espiritual, la oración, la lectura bíblica, el dar, el servir, lo que sea. Siempre hay más lugar para crecer, para mejorar. Siempre podemos ser más disciplinados. Pero hay un problema. Hay tantas cosas divertidas y cosas que nos distraen en el mundo, ¿no? Un autor cristiano hizo esta observación. Las estadísticas deportivas, Netflix, blogs, juegos de video, video games, las redes sociales y cientos de otras cosas diarias se pueden convertir en intentos a buscar la vida buena que tu alma anhela. Deseamos cosas buenas, pero las buscamos de maneras equivocadas. Una de las razones por el cual el cristiano puede luchar en cumplir con las disciplinas espirituales es que normalmente no son experiencias espectaculares, ¿no?
Si uno está orando, no pone un selfie en Facebook, mira, estoy orando. Si hace eso es porque ya no está orando. No es algo divertido, excitante. De hecho, Jesús nos enseña de no compartir cuando estamos practicando una disciplina espiritual. Por ejemplo, el ayuno. Nadie debe de saber que estás ayunando. Amén. En otros casos, uno simplemente no se siente muy espiritual cuando está practicando las disciplinas espirituales. No se siente bonito. No se siente, por ejemplo, cuando estamos orando todo el tiempo que, se siente la presencia de Dios. A veces sí, a veces no. Otro ejemplo es que sabemos por fe que cuando leemos la palabra de Dios, Él nos está hablando. Amén. Pero no siempre te inspira. A veces duele. La semana pasada vimos reproduciendo mucho fruto, ¿verdad? Repasamos la visión de esta iglesia, reproduciendo vidas fructíferas. Y yo sé, hermanos, yo los conozco. Nosotros como iglesia queremos dar fruto, mucho fruto, porque amamos a Dios. Tenemos el deseo, porque Dios nos ha nombrado, como vimos, a dar fruto, mucho fruto. Lo amamos y queremos ser fiel. Amén. Tenemos ese deseo por su gracia, por el Espíritu que Él nos ha dado. Y ahora más claramente entendemos lo que es fruto espiritual. Lo vimos en detalle la semana pasada. Básicamente, fruto espiritual es la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Su carácter, su manera de vivir, su servicio, ganar almas, todo eso es fruto espiritual. Y entendemos que para ser fructíferos tenemos que permanecer en Cristo y Cristo permanecer en nosotros. Vimos eso en Juan 15:7. Esto es cómo se produce el fruto, permaneciendo en Cristo, mantenernos conectados a la vida verdadera. Pero hoy quiero elaborar, esto quizás es parte 2 del mismo mensaje. El último punto que hice en el mensaje de la semana pasada, que es que ser fecundo, tener una vida fructífera, no solamente requiere fe y humildad, pero también paciencia. El título del mensaje es este: una vida fructífera es ordinaria. Una vida fructífera es ordinaria. Mi argumento principal es esto, mis hermanos. La fecundidad crece con el tiempo por la gracia de Dios. ¿Cuándo? Y solamente cuando practicamos constantemente las disciplinas simples y ordinarias de la fe. Hermanos, queremos permanecer en Cristo. Es una realidad supernatural que se mantiene a través de pasos de fe ordinarios, regulares, actividades diarias. Tenemos que entender que para permanecer en Cristo y entonces ser fructíferos, tenemos que ser fiel en las cosas pequeñas. Tenemos que ser fiel en las cosas diarias, en las cosas regulares que cuando en verdad las miramos no son espectaculares, no nos inspiran, no se ven como algo grande. Tenemos que entender el valor de las cosas pequeñas en el caminar con Cristo, en esas actividades normales que van a crecer nuestra fe para que tengamos mucho fruto. Vamos a ver 2 de Reyes capítulo 5, la historia de Naamán. Él va a servir como nuestro ejemplo, una ilustración, y después vamos a ver y platicar las disciplinas espirituales. Entonces les invito a que se pongan de pie en referencia a la palabra de Dios. Vamos a leer 2 de Reyes capítulo 5, versículos del 1 al 19. Dice así la palabra de Dios, y estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, o Siria, era un gran hombre delante de su Señor y tenido en alta estima, porque por medio de él Jehová había dado la victoria a Aram.
También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y ahora cuando llegue a ti esta carta, he aquí, verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? Para que éste demande a decir que cure a un hombre de su lepra. Pero considerad ahora y ve cómo busca pleito conmigo. Al oír esto, Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Abana y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice: lávate y quedarás limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Y regresó el hombre de Dios con toda su compañía y fue y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora en presente de tu siervo. Pero él respondió: vive el Señor, delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo: pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino a Jehová. Que el Señor perdone a tu siervo en esto. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar ahí, se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar ahí, que el Señor perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo: vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. Amén, hermanos. Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. La historia de Naamán es una historia muy interesante. Si no la han escuchado, ahora la han escuchado, hermanos. Hay tanto que uno puede aprender de Naamán. La historia sigue, si quieren seguir leyendo después. Ahorita no, por favor. Pero hermanos, vamos a enfocar solamente en una cosa, como vamos a ver. Pero para repasar la historia, él es de Aram o de Siria, es capitán. Él es un gran hombre, un comandante, estimado muy bien por el rey. En comparación, él tiene un esclavo, una muchacha pequeña, joven, israelita,
nadie la conoce. Pero qué interesante que todo el poder, autoridad y la gloria de Naamán no lo puede ayudar. Pero la información de esta niña esclava, sí. Naamán entonces va a Israel conforme el testimonio de esta esclava. Y él va a donde él piensa que debe de estar este profeta que puede sanar lepra, al rey, a la corte del rey. Pero no le ayuda a este viaje al rey, a Jerusalén. El rey de Israel dice, yo no soy Dios, yo no puedo sanar esto, qué locura. Y el rey piensa que eso es solamente una excusa de Aram para hacer guerra, y él tiene temor y sus vestidos. ¿Por qué? Nadie puede sanar lepra. Pero después vemos que Eliseo se da cuenta de la situación, y donde el rey de Israel ve calamidad, el profeta Eliseo ve oportunidad. Y él manda palabra al rey en versículo 8, que has rasgado tus vestidos, que venga él a mí ahora. ¿Por qué? Para que él sepa que hay profeta en Israel. Eliseo quiere que Naamán sepa que hay un Dios verdadero, y el Dios verdadero es el Dios de Israel. Bueno, Naamán va a Eliseo y se enfurece. ¿Por qué? Él esperaba un nivel de respeto. Es el comandante. Él tiene muchos con él. Él trabaja para el rey directamente y no recibió respeto de Eliseo. Eliseo ni salió a saludarlo, mandó un siervo. Aquí una nota, no se ofenda si el pastor no lo salude. Quiero saludar a todos, pero quizás no siempre lo lograré cada domingo. Los amo, prometo, delante de Dios los amo. No siempre pueden saludar a todos, pero no es el punto del mensaje. Seguimos. Naamán, encima de eso, quería un encuentro extraordinario y tampoco lo recibió. En vez de un ritual elaborado, complicado, recibió instrucciones muy simples, ¿no? Báñate 7 veces en el río Jordán sucio, café. Si lo han visto, este es un río que no está muy limpio. Entonces él se va enfurecido diciendo, he perdido mi tiempo, perdí toda la esperanza, pero sus siervos lo animan. Mira cómo los siervos, los humildes, son los héroes en esta historia. Primero la muchachita y ahora sus siervos que viajaron con él, le animan y dicen, oye, pues Naamán, pues se nos hace un poco raro que estabas dispuesto a hacer algo complicado, involucrado para ser sano. ¿Por qué no intentar esta cosa tan simple? ¿Qué te va a costar? Y Naamán lo pensó y decidió escuchar. Se baña 7 veces y sale limpio, sano. Entonces él es sanado, pero no solamente físicamente, también espiritualmente. Porque ahora él se convierte a un adorador de Yahweh, de Jehová. Él confiesa que solamente hay un Dios, y ese Dios es el Dios de Israel, y solamente le voy a adorar a él y a nadie más. Qué interesante que el rey de Israel no hace eso. Ellos tenían la palabra, tenían la ley, pero no la obedecían. Naamán, que nunca, de que podamos ver, conocía de la ley, nunca ha ido a Jerusalén. Él entiende el Shema mejor que el pueblo de Dios y decide hacerlo. Eliseo bendice a Naamán y él se va en paz. Hermanos, mira una lección aquí tan grande. Naamán fue sanado solamente después de que él se humilló, puso fe en la palabra de Dios y obedeció una tarea simple y ordinaria. Hermanos, la sanidad no vino a través de las manos de los reyes de Israel ni de Aram. Me imagino que entre esos 2 reinos había dinero, recursos y los mejores doctores de la región. Sin duda,
Naamán intentó todo humanamente posible, incluso los tratamientos más extenuantes y costosos. Pero Naamán seguía leproso. Quizás esta es la razón que él pensó que bañándose en un río sucio era demasiado fácil o debajo de él. Dijo, ¿qué voy a hacer yo con eso? Ni es agua limpia. Me imagino que él estaba pensando, yo he intentado otras cosas más difíciles, tratamientos más complicados y resultó en nada, sigo enfermo. ¿Cómo puede algo tan simple resultar en mi sanidad? Pero Naamán aprendió que tenía nada que ver con el acto simple, pero con la fe en el Dios vivo de Israel, que Dios lo podía sanar y lo hacía solamente por la gracia. Naamán, con la ayuda de sus siervos, decidió creer la palabra de Jehová a través de su profeta y cumplió el acto ordinario, simple de fe. Y en hacer eso, como vemos en versículo 15, él regresó al hombre de Dios con toda su compañía y se fue y se puso delante y le dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Naamán por su fe conoció a Dios. ¿Y sabe qué? Él empezó a adorar a Dios. Los que conocen a Dios y la adoran son los salvos. Naamán aprendió que Dios lo amaba y estaba dispuesto a sanarlo por su gracia. No le costó ni un centavo. Y eso es el propósito. Eliseo dijo, no me des nada porque sabes que no puedes comprar la fe. No puedes comprar la sanidad. Es el regalo de Dios por fe. Una vida fructífera en Cristo Jesús sucede de una manera muy, muy similar, mis hermanos. Como Naamán, a veces queremos una experiencia espiritual extraordinaria, ¿no? Y cuando no la recibimos, nos frustramos, nos enojamos, estamos tentados a dejarlo todo. Como Naamán empezó, dio la vuelta a Eliseo. Como Naamán, queremos ver señas, milagros, cosas extraordinarias, cosas espectaculares en la iglesia como prueba de que Dios está obrando, que algo está sucediendo. Queremos creer con los ojos en vez del corazón. Nuestro orgullo, nuestra ignorancia y nuestra falta de fe muchas veces nos ganan. Como Naamán tenemos que recordar o aprender quizás por la primera vez que son las cosas simples, los pasos ordinarios de fe pequeñas que nos ayudan a crecer en el conocimiento de Dios. Naamán conoció a Dios lavándose en un río. ¿Quién no se ha bañado en un río? Algo simple. La cosa más importante que sucedió para Naamán no fue su sanidad de la lepra. Sí fue importante, pero solamente porque condujo a algo aún más importante. Naamán conoció a Dios y empezó a adorar a Dios por el resto de su vida. Por eso se llevó tierra de Israel con él para Damasco. En esos días era una costumbre normal. Yo quiero adorar a Dios del otro país, necesito tierra de ese país para adorar al Dios de ese país, esa nación. Naamán en su nueva fe no entendía que Dios está por todo lugar, pero por lo menos él estaba en su corazón, estaba en el lugar correcto. Eliseo no le dijo, no necesitas de eso, que dijo, llévatela, está bien, adora a Yahweh en Damasco. Hermanos, nosotros tenemos que tomar pasos simples, ordinarios de fe también. Y si queremos nosotros también crecer en nuestro conocimiento de Dios como Naamán empezó, tenemos que seguir tomando estos pasos simples cada día. Lo más que tomamos estos pasos simples, lo más que conocemos a Dios. Lo más que conocemos a Dios, más gracia que cae del cielo.
Y estos pasos simples de fe son las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son como nosotros segamos, como nosotros plantamos semillas. Oye, no puede haber fruto sin plantas o árboles. Y no puedes tener plantas y árboles si no tienes semillas para plantar. Amén. Busquemos Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6, aquí el apóstol Pablo nos enseña que hay dos maneras de sembrar. Hay dos lugares, no tres, no 2.5, solamente dos lugares donde una persona puede sembrar. Gálatas 6:8 dice así la palabra de Dios. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bueno, pues, pastor, yo quiero segar vida eterna, no corrupción, no muerte. Entonces, pastor, yo quiero entonces sembrar en el Espíritu. Amén, yo también, mi hermano y mi hermana. ¿Cómo? A través de las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Primero, para que entiendan, no, esa frase no existe en la palabra de Dios, así como la palabra Trinidad no existe, pero es una verdad presente en las Escrituras. Dice el pastor Donald Whitney, si quieren aprender algo de las disciplinas espirituales, lee cualquier cosa escrita por Donald Whitney. Él dice que las disciplinas espirituales son las prácticas encontradas en las Escrituras que promueven crecimiento espiritual entre creyentes en el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, una disciplina espiritual es un acto, un hábito, algo que se hace. Y son cosas que se encuentran en la palabra de Dios, o son enseñadas directamente, o son modeladas para nosotros seguir ese ejemplo. Unas de las disciplinas espirituales son personal, algo que uno tiene que hacerlo solo, o entre él y Dios, o ella y Dios. Otros son interpersonal, que se hace corporalmente, en grupo. No son actitudes. No son frutos espirituales. Otra vez, las disciplinas espirituales son cosas que hacemos con un corazón correcto, con motivos santos, que resultan en actitudes cambiadas y en fruto espiritual. Les daré un ejemplo. Un atleta que regularmente levanta pesas. Ok. La disciplina es levantar las pesas. Es lo que él hace. ¿Qué es el resultado? Se hace más fuerte. ¿Cuál es el propósito? Para ser un mejor atleta cuando está jugando, para poder darle patada o tirar la pelota más lejos y más rápido. ¿No es así? Espiritualmente es igual. La disciplina de leer las Escrituras, por ejemplo. Es lo que hacemos, leer, estudiar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Ok, ¿qué es el resultado? Conocemos más de la palabra, ¿no? ¿Y para qué hacemos eso? Para saber más. Yo sé más de la palabra de Dios. Ya terminé. No. El punto no es ser más fuerte, no conocer más. El propósito es que para tener más victoria sobre el enemigo cuando viene la tentación. Es el propósito. El ejemplo mejor que puedo pensar es Mateo 4, cuando Jesús está ayunando, una disciplina espiritual, y al final de los 40 días viene Satanás, ¿y qué hace Satanás? Lo tienta. ¿Y cómo es que Jesús se defiende y Satanás tiene que huir? Muchos dicen, te ato en el nombre de Jesús. Yo soy Jesús, yo te ato en mi nombre. Es lo que hace. ¿Qué ejemplo nos da Jesús? ¿Qué usa Jesús? La palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¿Cómo pudo Jesús tener éxito como ser humano, como nosotros? Él estaba lleno de la palabra de Dios. ¿Cómo sucedió eso? Es Jesús, Él sabe todo. No. Él estudió, Él aprendió, Él memorizó. Porque Él es ser humano como nosotros. Las disciplinas espirituales es lo que nosotros hacemos. Y tenemos que recordar que las disciplinas no son medios, no fines. Como estoy tratando de explicar aquí, mis hermanos. Buscamos 1 Timoteo 4, unos libros después ahí de Gálatas. 1 de Timoteo capítulo 4. Aquí Pablo entrenando a Timoteo, dando instrucciones. La iglesia en Éfeso estaba muy desordenada. Dejó a Timoteo para ayudarlos a ellos a encontrar su camino de nuevo. En 1 Timoteo 4:7 dice el apóstol Pablo a Timoteo y a nosotros: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate o entrénate a ti mismo para la piedad. Recuerda que para el atleta el fin no es simplemente hacer ejercicio. El fin no es solamente que sea más fuerte. El atleta se esfuerza, se disciplina, hace esos ejercicios para que esté más fuerte para el juego, para ganar. Imagínate un atleta que esta semana, ¿sabes qué? Hoy no siento que quiero hacer más ejercicio. No siento en mi espíritu y entonces no quiero ser hipócrita. Y no voy a hacer ejercicios esta semana. A ver cómo le va el juego esta semana que viene. Si todos los demás hacen ejercicio, entrenan, se disciplinan, y él no va a jugar. Espiritualmente es igual. El fin no es simplemente conocer más de la palabra. Qué bien si conoces más, pero si haces nada con ella, de nada te sirve. El propósito es que estar preparado para la guerra espiritual, defenderte contra la tentación, el enemigo, para, ¿sabes qué? Que la carne se haga para abajo y el espíritu se haga para arriba. Pero pastor, ¿sabes qué? Yo no siento mi espíritu para leer, no me nace en el corazón orar. ¿Sabes qué? Sí, debo de servir, pero hasta que Dios haga algo en mi corazón y Dios me ponga el deseo, no es el tiempo de Dios, no quiero ser hipócrita. ¿Saben dónde voy con esto? Hermanos, a veces el cristiano tiene que entrenarse hacia la piedad, aunque no quiera. Porque el cristiano que quiere crecer entiende que el espíritu quiere, pero la carne no. ¿Y por quién te vas a dejar guiar? ¿El espíritu o la carne? La carne dice no, el espíritu dice sí. ¿Qué vas a sentir? ¿Qué va a desear tu cuerpo? No va a ser. Entonces, ¿me estás diciendo que quieres ser un cristiano carnal? Desobediente, que hace nada para Dios. ¿Eso es tu respuesta? No, mis hermanos, por eso le dice Pablo a Timoteo, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Ningún atleta que está ahí con las pesas, ¡ay, me encanta esto! ¡Ay, me duele, pero me gusta! No. Están sufriendo, les duele, quiere que pare, pero ¿saben qué? Yo quiero ganar el juego, aunque esto me duele, no lo quiero hacer, lo voy a hacer como quiera porque quiero ganar. Y el cristiano que quiere ganar también hace lo mismo en las disciplinas espirituales. Amén. La meta es la piedad, ser más como Cristo, tener una vida más fructífera. Dice en otro lugar el pastor Donald Whitney, aunque Dios nos concederá la semejanza de Cristo cuando Jesús regrese, hasta entonces tiene la intención de que crezcamos hacia Él. No estamos simplemente esperando la santidad, debemos perseguirla.
Cuando Cristo regrese por nosotros y que llegue hoy, amén, aleluya. En un momento vamos a ser glorificados, la lucha termina, hechos santos, cuerpo nuevo, reinar con Él 1000 años. Pero mientras esperamos ese día, no estamos así, ay Dios, qué lucha. Ay Dios, la vida es difícil, ya ven Jesús, aquí estoy sentado haciendo nada esperando a que tú llegues. No. ¿Qué es eso? No, mis hermanos, nos esforzamos hacia Jesús, queremos permanecer en Él y lo hacemos a través de las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Hermanos, son las cosas pequeñas, ordinarias. Por eso digo que una vida fructífera es una vida ordinaria. No hay una lista completa en la palabra de Dios, pero cualquier acción que el cristiano hace que aumenta su fe, le puede ayudar a acercarse a Cristo, eso debe de hacer. Y hay varias áreas, nomás puse 5, ¿ok? La primera tiene que ver con la palabra de Dios. Buen lugar para empezar, amén. ¿Y cómo puede uno ser disciplinado con la palabra de Dios? Bueno, escucha la palabra. Estamos haciendo eso ahorita aquí, amén. Lee la palabra. Estudia la palabra. Memoriza la palabra. Medita en la palabra. Ten un diario de lo que estás leyendo, aprendiendo, estudiando, para que no te olvides, porque somos olvidones. Contempla la palabra, permita que llegue al corazón, aun cuando duele, aun cuando te ofende. Todas estas maneras de llenarnos de la palabra de Dios son disciplinas. En vez de prender el radio, poner tu música favorita, pon la Biblia. Escucha, haz un esfuerzo de llenar tu corazón con la palabra. Hay tantas maneras. Oye, todos tienen teléfonos, la Biblia es gratis, puedes escuchar toda la Biblia gratis todo el año. Otra área de disciplina es la oración. Todos tenemos de orar, amén. Pero en nuestras oraciones, en el tiempo de orar, hay confesión, tenemos que practicar esa disciplina de confesar. Hay tiempos de silencio. Saben que a veces uno tiene que hablar a Dios y compartir su corazón, dar nuestro pan diario, Dios provee, Dios sana, sí, pero también un momento de silencio para uno escuchar. La oración es una conversación de dos lados. Uno habla, pero también si tiene silencio, puede escuchar y Dios habla. Autoexaminación, hermanos. La disciplina de autoexaminarse. No esperar que el hermano venga y te diga. No esperar que Dios te discipline. Pero uno mismo, con el espejo de la palabra, mira su corazón y se examina a uno mismo a través de la oración. Dios, muéstrame mi corazón. ¿Hice alguna cosa mala en mí? Oró el rey David. Es difícil hacer eso porque cuando nos autoexaminamos vamos a ver lo que nos falta. Pero luego regresamos a la confesión, que después Dios perdona y limpia. Pero Dios no perdona y limpia si no confesamos. Y no podemos confesar lo que no estamos nosotros conscientes de. Al ayuno. ¡Wow! ¿Cómo nos falta el ayuno, hermanos? Nos gusta comer. Y van viendo que hay dos categorías de disciplinas espirituales. Actividades, cosas que se hacen y cosas que se dejan de hacer. Uno deja de comer porque sabes que voy a dejar esto para algo mejor. Me voy a negar a mí mismo porque cuando yo me niego en esta área, en otra área, Dios bendice. Voy a dejar de comer para estar yo más dependiente de Dios. Y ¿sabe qué, hermanos? En Juan 15:7 vimos la semana pasada, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Ahí vemos que las disciplinas no son como en cajitas y hago una, hago la otra, trabajan juntas. En un versículo Jesús puso la palabra y la oración juntas. No puedes leer la palabra y no orar, no puedes orar y no tener la palabra. Necesitamos las dos, amén. Y no solamente eso, también otra disciplina tiene que ver con dar gracias.
el acto de dar gracias. Que dice la palabra, en todo dad. Es un mandato, es una disciplina que se tiene que practicar. Pero pastor, no lo siento. Bueno, mis hijos tampoco quieren ir a la escuela, los mando como quieran. No lo sienten. Pero tienen que aprender a cumplir con su deber. ¿Sabe qué? Aun si uno no lo siente, puede empezar. Dios, no tengo un corazón de gratitud ahorita, pero me voy a humillar y te voy a dar gracias, porque yo voy a practicar la disciplina de dar gracias. Recuerda, la disciplina es algo que se hace. No puedes tener un corazón con gratitud, no puedes hacer eso. Eso lo produce el Espíritu Santo. Si tú empiezas a dar gracias, aunque no lo sientas, y te disciplinas a dar gracias, ¿qué va a pasar con tiempo? ¿No crees que el Espíritu Santo va a empezar a producir gratitud en tu corazón? Claro que sí. Otra manera, hermanos, otra disciplina tiene el área del dar. El cristianismo se basa en el dar. En la iglesia, como miembros, hablamos de darte, de dar ¿qué? Tu tiempo, talento y tesoro. Es una disciplina el dar. Pastor, yo no tengo el don de dar. Pues yo tampoco, pero tenemos que aprender. Quizás el que tiene el don de dar le nace porque es un don de Dios. Vamos a ver los dones la semana que viene, entonces ahí está un preview. Pero aunque unos tienen el don de dar, todos somos llamados a dar. Porque todos hemos recibido de Dios, nos ha prestado todo y Él quiere que lo ofrezcamos a Él en sacrificio como una ofrenda. Y otra área también del servicio. Tampoco tengo ese don espiritual, no importa. Quizás que tenga el don, le nace naturalmente, gloria a Dios. A los demás tenemos que trabajar y disciplinarnos en esa área. Porque para servir te tienes que someter, tienes que obedecer. Pero cuando sirves con otros, y sabes que lo va a hacer como una disciplina espiritual, empieza a tener compañerismo con los otros hermanos. Los que sirven en la iglesia, en un ministerio, tienen más amigos. ¿Por qué? Trabajan juntos. Pastor, no conozco a nadie. Ponte a trabajar. Busca un ministerio. Conéctate con otros. Y también podemos servir en evangelismo, servir al mundo perdido con el evangelio. Hermanos, si ven, hay diferentes maneras, áreas donde uno se puede disciplinar, hacer algo para el Señor en fe, creyendo que si uno se disciplina, el Espíritu Santo va a producir el fruto. Regresando a Gálatas 6:8, lo que habíamos visto. Está hablando de sembrar y de cegar. Y queremos cegar en el Espíritu para que haga fruto. Y es interesante porque esta analogía o ilustración de Pablo es muy instructiva. Solamente 2 lugares para cegar. Y para cegar, estamos viendo, se requiere esfuerzo y tiempo. Y todos tenemos la misma número de horas cada día. Mismo número de días cada semana. Si tú sembras en la carne, tendrás menos para sembrar en el Espíritu. Entonces, para sembrar más en el Espíritu, tienes que dejar de sembrar en la carne, quitarlo de aquí para ponerlo acá. Ahí es donde nos cuesta a veces, porque a veces queremos las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Pero tenemos que entender también esto, que un granjero no puede crecer nada. Él no trae el crecimiento. Ya sabemos eso, ¿verdad? La única cosa que el agricultor puede hacer es crear las condiciones óptimas para que la semilla crezca. Cultiva la tierra, pone la semilla, le echa agua, la riega, quita la hierba mala y después la semilla misma hace su trabajo. ¿No es así? Así es, así son las disciplinas espirituales. Aquí es otro ejemplo. Vimos el atleta, el granjero, la misma cosa. Nosotros hacemos nuestra parte.
y Dios hace la de él. El Espíritu va a hacer su parte y va a producir el fruto si nosotros le damos el lugar y nos preparamos y nos esforzamos para recibir la gracia de Dios. Hermanos, no es fácil, pero es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Nosotros decidimos dónde invertimos nuestro tiempo, nuestros esfuerzos. ¿Saben qué? El apóstol Pablo dice, ¿para qué? Para uno correr la carrera tiene que seguir las reglas. Si uno quiere ganar, tiene que correr como que quiere ganar. Si uno quiere estar físicamente saludable, tiene que dejar de comer basura y empezar a comer comida saludable. Si uno quiere ganar la carrera, tiene que dejar de estarse quedándose perezoso, se tiene que levantar y ser más activo. Espiritualmente también, hermanos, tenemos que dejar de comer basura si queremos tener vidas fructíferas. Dejar de comer Netflix, redes sociales, películas, juegos de video y empezar a comer cosas saludables, la palabra de Dios, adorar a Dios. Tenemos que dejar de ser perezosos, de no ir a la iglesia, de no orar y empezar a ser activo, venir, servir y dar. ¿Tienes una vida fructífera delante de Dios? Si tú dices que tú amas a Dios más que todo en el mundo, porque yo voy a cumplir con el gran mandamiento, amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza. Pero tú pasas 2 horas por día en las redes sociales y 5 minutos leyendo tu Biblia. Amas más a Facebook e Instagram que a Dios. Si dices que amas a tu familia más que tu trabajo, pero cada oportunidad para más horas o más trabajo, más overtime, la tomas, en verdad amas más el trabajo que tu familia. Si dices que amas a tu prójimo, pero cuando ves ese estudiante, compañero de escuela, compañero de trabajo, que es un poco raro y te alejas de él para mantenerte cool con los demás, amas más a la popularidad que a esa persona. Hermanos, para practicar las disciplinas espirituales es escoger hacer las cosas que nos ayudan a crecer en nuestra fe. Las cosas ordinarias, las cosas simples, las cosas regulares que no son extraordinarias, no son espectaculares, pero así como el granjero dice, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Hermanos, les invito a que se pongan de pie. Si estás cansado, nomás pensar en orar más, leer más, en poner en práctica alguna disciplina espiritual, te cansas solamente pensándolo. Ven al frente y pídele a Dios que te dé el querer como el hacer. Pídele a Dios que te dé más disciplina para que tengas más fruto. Si estás aquí y te estás dando cuenta que yo ni he pensado nada de esto, yo soy más como Naamán. Yo no conocía a Dios, pero ahora yo lo quiero conocer. Bueno, haz lo que Naamán hizo. Toma un paso de fe. Aquí te espero y dime, pastor, yo quiero conocer a Dios. Yo quiero adorar solamente a Dios el resto de mi vida o hasta que Él venga. Aquí te espero. Vamos a orar, hermanos, para que seamos una iglesia más y más fructífera. Estemos en un espíritu de oración. Aquí estoy al frente.